¿Cómo es posible que no tengan eso claro? ¿Se da cuenta que no lo tienen claro? O sea, él dice, bueno, no es mi área, pero supongo que podría ser que vamos a reforestar el Chaco. Oiga, ¿qué es esto? Ya está la planta puesta y no se sabe claramente de dónde va a venir la materia prima. ¿En serio? Es que es inaceptable, José Luis, hacer gestión pública de este modo. Ya nos han mostrado el desastre de ASBA, el desastre de ILB, el desastre de la planta de Uria, para mencionarle tres. Así hacen las cosas. Ponen la planta y luego se ponen a buscar la fuente de agua, la fuente de energía y la materia prima. ¿En serio? Es que, José Luis, permítame decirle, cuando yo escucho cosas así, me enfurezco. Ajá, senadora, hemos estado buscando a ver qué es esto del biodiesel y hemos encontrado en algunas definiciones, digamos así, que, por ejemplo, el biodiesel es un combustible renovable y respetuoso con el medio ambiente al proceder de materias primas vegetales. ¿Es cierto eso, senadora? Bueno, el biodiesel es eso, y nosotros podríamos generar biodiesel en el país, y eso lo ha demostrado un estudio del CETLA, reciente estudio, en que si pudiéramos aprovechar, por ejemplo, los frutos de las palmas aceiteras que naturalmente crecen en el país, el motacú es un ejemplo de ellas, podríamos generar lo que se llama biodiesel, pero no podemos usar el término para hablar de lo que el gobierno está promoviendo a través de esta planta que ha inaugurado ayer. Ahí, José Luis, lo correcto y no lo engañoso, porque lo hacen adrede, es hablar de agrocombustibles. ¿Por qué? Porque son combustibles que no son amigables con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque básicamente están promoviendo no solo mayor deforestación, mayor uso de agua, en muchos casos escasa, en lugares donde hay escasez de agua, mayor uso de agroquímicos, pero también la introducción de especies exógenas como la jatropa o la palma africana, ya devastado el sudeste asiático, y que son además monocultivos y como insisten que se hacen a costa del bosque, que es lo que debemos proteger en contexto de cambio climático. ¿Cómo eso se puede llamar bio? Claro que no se llama bio, eso se llama agrocombustibles, que además, José Luis, están expresamente prohibidos en la ley 300 de la Madre Tierra, por el artículo, que luego han confundido y han aprobado otra ley 1098, si no me equivoco, y han aprobado un artículo directamente contradictorio al que le estoy mencionando de la Madre Tierra. Pero en todo caso, para su pregunta, no podríamos utilizar el término biocombustibles para este caso. También le escuchamos al ingeniero, que es el presidente de Yacimientos, decir que se usan aceites usados, se reciclan eso, y eso es parte del componente del biodiesel. ¿Eso es cierto o no? Habría que analizar en ese caso porque hay, disculpas, acaba de caerse algo aquí en la oficina. Eh, Habría que analizar si es que este procesamiento de aceites utilizados no es súper contaminante, ¿no? En ese caso tampoco se debería hablar de biodiesel, pero lo que sí está claro, José Luis, es que técnicamente estas plantas pueden reciclar otro tipo de aceites que provienen, por ejemplo, de aceites usados. Como le digo, habría que analizar el proceso técnico. Parte del problema, José Luis, con estas plantas es que no tienen estudios de prefactibilidad ni de factibilidad públicos, y se lo digo después de haberlos preguntado. En 2022 nosotros estamos siguiendo este tema como todos los temas ambientales que nos interesan, bueno, no todos los que podemos. Ya le preguntamos el 17 de febrero del 2022, ya le preguntamos al gobierno, a ver, muéstrenos los estudios de prefactibilidad técnica donde estían estas cosas, económico-financiera y ecológica de estas plantas. No lo han hecho, José Luis. Entonces, las preguntas que estamos haciendo son preguntas cuyas respuestas el gobierno debió haber dado antes de inaugurar y antes, peor, antes de adjudicar plantas como estas que van en sentido contrario de lo que necesitaríamos, porque están plantando agrodiesel, no biodiesel. Y ustedes tienen la versión de qué es lo que van a utilizar como materia prima para esto del biodiesel. Le voy a llamar así hasta mientras, entre tanto, senadora,
Pero ustedes saben qué materia prima va a utilizar el gobierno en estas plantas de biodiesel, como le llaman. No, no, José Luis, yo no le puedo asegurar por completo lo que van a utilizar, porque es parte de la información que sería lo que daría un estudio de como corresponde, de prefactibilidad y de factibilidad técnica. Entonces nos tendrían que decir qué es lo que van a utilizar, de dónde van a venir esos insumos, etcétera. Pero ellos han ido diciendo cosas muy contradictorias. Ahora le hablan de aceite reciclado. Nosotros sabíamos que esa es una de las 3 plantas, no esta, que iba a ser instalada en el Alto y que puede hacer eso de los aceites reciclados. Han hablado de soja o soya, como le decimos acá, y han hablado de otros cultivos. También están introduciendo de manera brutal, voy a decir, y ha habido una denuncia y un rechazo de los pueblos indígenas del norte de La Paz. Están tratando de introducir palma africana, que es un monocultivo brutal, como decía antes. Entonces también podría venir de ahí, de palma africana, de jatropa, pero eso va a tardar en crecer, José Luis. Y esperemos que estas plantas puedan también aprovechar lo que sí tenemos en pie y le daría un valor al bosque en pie, que son estas palmas aceiteras nativas que tenemos y que que no solo no generan deforestación, sino que más bien le darían al bosque en pie un valor. Pero entonces, en suma, todo lo que hemos escuchado es que se trata de de cultivos, de monocultivos que estarían alimentando inclusive, y aquí quiero insistir, en el caso de la soya, José Luis, entonces estaríamos empezando a competir, que es algo que antes era impensable, incluso en el discurso de Evo Morales, por ejemplo, que era que de pronto haya comida que empiece a volverse insumo para combustibles y empiecen a competir con la comida, podría subir, por ejemplo, el precio, en el precio interno de la soya. Es preocupante, José Luis, pero no hay información completa, cierta, clara, y eso es lo que estoy denunciando, porque eso es deliberado. De hecho, mañana teníamos que tener una petición de informe oral, porque como no nos responden a las peticiones de informe escrito, hemos hecho una petición de informe oral, tenía que venir el ministro de Energía a respondernos sobre esto, y también el asunto de ILB, pero lamentablemente respondió tan tarde que ya no se pudo agendar con 24 horas de anticipación la sesión de mañana. Entonces, esta pregunta que usted hace, yo se la puedo responder diciendo, han dicho muchas cosas, al rato son contradictorias, nada está claro, y eso es inaceptable. En todo caso, no han dicho nada de lo que sí sería sostenible, lo que sí sería biodiesel, que son estas palmas aceiteras. De eso no han dicho nada todavía. Si lo dicen, podemos decir que gracias a la sociedad civil, al CEDLA y a los investigadores y a algunos otros que apoyamos, han cambiado de opinión. Ojalá que lo logremos, José Luis, porque de otro modo estamos ante un desastre ambiental adicional. A ver, esta mañana el presidente de Yacimientos estuvo conversando con mi compañero de trabajo, Pedro Saúl Gemio, y habló de este tema de la materia prima. Vamos a escuchar un pedacito de lo que dijo para que usted nos haga un comentario sobre ello. Armin, yo sé que no es su área, pero de manera, digamos, muy genérica le hago la pregunta, tal vez en el diseño ya de la planta, del proyecto como tal, lo hablaron. Vamos a necesitar de los transgénicos, llegado un momento, porque se van a requerir buenos volúmenes de producción de toda esta materia prima que usted ha mencionado. Lo que no se quiere tampoco es ampliar demasiado la frontera agrícola, la deforestación y esas cuestiones. Pero no sé si en algún momento la biotecnología o los transgénicos, como le llaman, van a ser necesarios. ¿Está en los planes, Armin, se habló de eso o no? Bueno, eso lo ven otras instancias diferentes a IEPFB, todo lo que es la generación de la materia prima a través del Ministerio de Desarrollo Rural, del Ministerio de Desarrollo Productivo, son los ministerios que están a cargo de poder ver esta situación de la materia prima. Entonces, ellos van a ver esa parte, lo de ampliar la frontera agrícola, la deforestación, más bien todo lo contrario, el objetivo es forestar, ¿no? O sea, el objetivo es de que hay diferentes zonas, por ejemplo, vamos a hablar en la parte del Chaco. En la parte del Chaco tenemos varias zonas que más bien están deforestadas y que se podrían forestar con diferentes tipos de cultivos que nos servirían para poder generar este aceite, ¿no? Entonces, el objetivo más bien es poder forestar y a través de esta forestación poder obtener la materia prima para poder industrializar y obtener este combustible. Bien, ¿cuál es su opinión, senadora, sobre esto que acaba de escuchar?
A ver, José Luis, eso por decirle, ¿cómo es posible que no tengan eso claro? ¿Se da cuenta que no lo tienen claro? O sea, él dice, bueno, no es mi área, pero supongo que podría ser que vamos a reforestar el Chaco. Oiga, ¿qué es esto? Ya está la planta puesta y no se sabe claramente de dónde va a venir la materia prima. ¿En serio? Es que es inaceptable, José Luis, hacer gestión pública de este modo. Ya nos han mostrado el desastre de ASBA, el desastre de ILB, el desastre de la planta de Uria, para mencionarle tres. Así hacen las cosas. Ponen la planta y luego se ponen a buscar la fuente de agua, la fuente de energía y la materia prima. ¿En serio? Es que, José Luis, permítame decirle, cuando yo escucho cosas así me enfurezco, porque a este país no le sobra plata, José Luis. Y la gente va a quedar endeudada por estas locuras que hacen estos señores, que podría tener una única explicación, que es el caso, por ejemplo, en su momento de otras locuras que querían hacer, que es corrupción. Vamos a ser francos. Corrupción para poner plantas que luego verán si sirven de algo, pero alguien ya logró su objetivo nefasto, ¿no? Entonces yo reniego mucho, perdóneme José Luis, me he enojado un poco, pero ¿cómo es posible? Ahora nos dicen que van a reforestar con monocultivos, con especies exógenas, ¿en serio? Oiga, José Luis, le hablo desde el punto de vista ecologista, uno no improvisa así estas cosas. Los ecosistemas, por ejemplo, el Chaco, son tremendamente frágiles y tienen especies nativas que son aptas para millones de años de adaptación para esos ecosistemas donde, por ejemplo, normalmente, no siempre en todo el Chaco es muy diverso también, pero falta agua. Entonces yo no voy a empezar a poner ahí especies exógenas y ver cómo funciona y experimentar. Pueden causar desastres ecológicos, José Luis. Yo realmente, ¿qué le digo? Y están promoviendo, eso sí también puedo añadir a la información que este señor, que es el gerente de IPFB, debería saber, ¿no? ¿Cómo no va a saber? Es que sí están promoviendo la palma africana en la Amazonía boliviana, José Luis, en Rurrenabaque en concreto. Y ahí sí estamos hablando de deforestación, José Luis, no estamos hablando de reforestación de un lugar ya deforestado, como dijo él. O sea que, una vez más, José Luis, las dudas son enormes, la información es criminalmente insuficiente, permítame que le diga así. En ningún país serio se hace gestión pública así. En ningún país serio se gastan 54 millones de dólares sin tener claro de dónde va a venir la materia prima y cuáles son los impactos ecológicos, cuáles son los impactos económicos, cuáles son los impactos culturales. No se sabe nada de eso y ahí está. Y quieren todavía que festejemos y los aplaudamos. No, José Luis. Así no. Es una enorme irresponsabilidad. Seguimos conversando con la senadora de Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena, sobre este tema de la planta de biodiesel que se inauguró ayer. El presidente estuvo allí. Y, senadora, el presidente dijo algo respecto a la planta de diésel. Lo vamos a escuchar para que usted después me dé su opinión. Bolivia, a partir de hoy, empieza a producir su propio biocombustible, a partir de la materia prima que producen nuestros hermanos del agro. Eso es importante porque abandonamos poco a poco esa dependencia. Hoy es esta planta aquí de Santa Cruz, mañana será la inauguración de la planta de biodiesel también en la ciudad del Alto y luego arrancaremos la gran planta de HBO aquí también en nuestro país. 3 plantas que estaban en nuestro programa de gobierno y vamos a arrancar con esta en Santa Cruz, que ha tropezado con muchos problemas. Siempre que se empieza, uno tropieza con dificultades, porque siempre cuesta hacer lo que no se sabe hacer. Bien, ¿qué opinión tiene? Hay 2 cosas, ¿no? El trabajo de los agricultores y esto de que uno comienza y a veces comienza sin saber qué hacer y luego tiene que aprender. Es más o menos, con otras palabras, lo que dijo el presidente, ¿no? Mire, José Luis, realmente estamos en malas manos y no sabe cuánto me duele porque las consecuencias de esto van a ser sistémicas y de larga data y a veces irreversibles. ¿Por qué no podemos aprender de los otros? En muchos casos, cuando se ha puesto a competir el mercado de los combustibles con el mercado de los alimentos se encarecen
o empiezan a escasear, o encarecen porque empiezan a escasear, las dos cosas conectadas. Es bien, bien, y le digo, yo no sé si usted recuerda, pero hubo una época en que, de hecho, ese es el espíritu de la ley 300, cuando dice que se prohíbe en Bolivia, se prohíbe, dice, está completamente prohibido la producción de agrocombustibles, porque justamente ya hay experiencias de otros países en que ha habido esta competencia en que si voy a vender como alimento o voy a vender para los combustibles, y a menudo era mejor vender para los combustibles. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento, José Luis, es que a nuestro presidente y a todo su gobierno y al movimiento socialismo les falta visión de país del siglo XXI, porque lo que ahora deberíamos estar haciendo justamente ante los problemas de abastecimiento y de importación y los costos, el hueco fiscal que implica pagar las importaciones de diésel y de gasolina, es promover la transición energética. En ningún caso meterse a los agrocombustibles en un país que ya tiene tantos problemas de deforestación. Estamos entre los peores países en deforestación, y de nuestros bosques dependen nuestras fuentes de agua. Si no, pregúntele a la gente de Santa Cruz. En Santa Cruz, el agua superficial, José Luis, en estos últimos 20 años, si mi memoria no me falla, hay un estudio muy concreto, han reducido significativamente. Le estoy hablando de cerca de la mitad. Y eso es por la deforestación que ha generado este tipo de agricultura, de monocultivo de commodities, que además no solo explotan el agua, sino utilizan agroquímicos. Y por si acaso, los agroquímicos son elementos importados. Y por si acaso, José Luis, le recuerda a la gente que incluso para cultivar se necesita un montón de combustible. Eso no está explicado aquí. Para esos cultivos que van a ser utilizados para el supuesto mal llamado biodiesel, se necesita también para cultivar, para sembrar, para cultivar, para transportar combustibles fósiles. Entonces no está claro, no nos han dicho, expertos como Francesco Zarate dicen, yo creo que va a salir más caro esta opción que importar. Entonces, ¿cuál es el sentido de la sustitución de importaciones si va a salir más caro y si encima van a generar tantos perjuicios en nuestro país? Entonces, yo, José Luis, le digo, el presidente está abriendo el paraguas ahí. Dice, nos ha costado mucho porque les han fracasado sus licitaciones, lo que hubiera generado cierta transparencia. Luego está reconociendo que no saben muy bien lo que están haciendo. Eso es para mí. Así leo yo las declaraciones del presidente. Disculpe por todos los errores. Y está claro porque cuando usted les pregunta de dónde va a venir la materia prima, dígame si no es algo elemental. Cualquier empresario privado aquí que nos esté escuchando, incluso si es micro, sabe pues que no pone su máquina sin saber de dónde va a tener los insumos. Y si los insumos son devastadores, la forma de obtener esos insumos son, como hemos explicado, devastadores, entonces esta es una muy mala política del Estado que en vez de hacernos avanzar nos hace retroceder. Bien, en esto también, senadora, hay la opinión de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Una nota que está publicada en el periódico digital de Herbol dice lo siguiente: la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia afirmó este martes que la planta de biodiesel de Santa Cruz, Biodiesel 1, de Santa Cruz, aportará al medio ambiente e impulsará un mayor crecimiento de la agroindustria regional. A través de una publicación difundida en sus redes sociales, el empresariado consideró que el complejo ayudará incluso a reducir la dependencia del país a los combustibles importados. Y abro comillas, su sostenibilidad, crecimiento y eficiencia serán necesarios para asegurar el cumplimiento de sus importantes objetivos. Resaltamos este esfuerzo que aporta a la industrialización y al desarrollo sostenible de la economía. Cierro comillas. ¿Qué opina usted de esto que han dicho los empresarios privados de Bolivia? José Luis, le pido mil disculpas, pero ha habido un corte de unos 10 segundos en la primera parte de la lectura del documento. No sé cómo hacemos, ¿me lo puede volver a leer? Lo leo, no hay ningún problema. Disculpas. Dice, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia afirmó este martes que la planta de biodiesel 1 de Santa Cruz aportará al medio ambiente e impulsará un mayor crecimiento de la agroindustria regional. Y después dice, a través de una publicación difundida en sus redes sociales, el empresariado consideró que el complejo ayudará incluso a reducir la dependencia del país de los combustibles importados. Comillas, su sostenibilidad, crecimiento y eficiencia serán necesarios para asegurar el cumplimiento de sus importantes objetivos. Resaltamos este esfuerzo que aporta a la industrialización y al desarrollo sostenible de la economía. A ver si
José Luis, Sí. se me han perdido algunas palabras, pero he entendido lo suficiente, pero advierto que algunas palabras se me han perdido. Yo, sinceramente, eh, creo que ese es un comunicado en que los empresarios privados están muy marcados por por el interés de la agroindustria. Hay que respetar la agroindustria en Bolivia, pero por la misma razón hay que ser críticos. Es justamente la agroindustria en Bolivia como se ha hecho, la agroindustria de commodities como la soya, por ejemplo, que ha generado toda esta deforestación en lugares en los que ya no había vocación productiva para hacer esto. Porque vamos a ser claros, hay un área que se llama el área integrada de Santa Cruz y que realmente era apta para este tipo de cultivos intensivos y de commodities. Eso fue en la primera fase, digamos, de esta expansión, pero luego se han expandido hacia el Chaco y hacia la Chiquitania y ahora hacia la Amazonía, que son tierras en que se sabe, José Luis, eso es técnico, eso no es político. La vocación de esos suelos no es agrícola, no es agrícola, es fundamentalmente forestal. Entonces, si este plan implica ampliación de la frontera agropecuaria, voy a incluir ahí a las vacas por el momento, permítame, a costa de más bosques, eso no es bueno para el país, aunque los empresarios, digamos, olviden ese argumento que además les debería concernir, porque estamos hablando de las aguas que son también fundamentales para su propia actividad económica. Así que yo, ¿qué le puedo decir? Yo creo que aquí hay un interés de un sector que entiende que va a poderle vender insumos al Estado, ¿no? Y que tiene un mercado asegurado, que, como es lo que está pasando un poco con el etanol, pero que en ningún caso creo, no, estoy segura, esto realmente beneficia al bien común. Yo creo que deberíamos estar en otra dirección. Yo no sé si se entiende bien esto, José Luis, Sí. permítame insistir un poco en esto. Realmente estamos yendo en sentido opuesto. No es que estemos tomando una alternativa que es menos buena. Realmente en este momento no solo no deberíamos deforestar más, sino que deberíamos tratar de regenerar ecosistemas por nuestro propio bien. No estoy hablando del cambio climático global, al que sinceramente no aportamos, pero la deforestación en Bolivia, que además, precisamente por la sequía que se ha creado en invierno, no se olvide, José Luis, de los incendios que hemos tenido. En 2019 hemos tenido unos incendios, hemos perdido cerca de 6 millones de hectáreas. Hay Sí. países que tienen esa superficie incendiadas y bosque en pie. Y ahora, en este año, el año pasado, disculpas, el 2023, se ha incendiado el bosque húmedo, José Luis, porque en la Chiquitania estamos hablando de un bosque semiseco, húmedo, que es el Madiri. Oiga, ¿en serio quieren seguir ese camino? No, pues, José Luis, discúlpeme, no podemos estar de acuerdo con esto y creo que se necesita un Bien. debate nacional muy profundo. Bien, senadora, no tengo más tiempo. Le agradezco mucho por estas opiniones y de seguro le vamos a convocar nuevamente para hablar más de este tema. Ha sido usted muy amable. Gracias, José Luis. Hasta la próxima.